Welcome to the Basque Country and to this event. Dakizuen bezala, Europar Batasunaren 2020 estrategiaren muina gizarte berrikuntza da. Baina ez gizarte berrikuntza beraz bakarrikan garrantzitsua delako, baizik eta hazkunde zentzudun eta iraunkorra lortzera bideratutako ekintza sortan barruan aztertu behar delako eta ulertu behar delako. Ez dugu ahaztu behar, une honetan eta lehenago ere, hazkunde iraunkorreko ekonomia bat ez dela lehiakorra izango, inolaz ere gizarte kohesiorik ez badago. Eta gizarte kohesioa lehiakortasunaren zati bat da inongo zalantzari gabe. Aurreko hori kontutan izanik, Horizon 2020 estrategian, ahalegin guztiak Europaren garapen teknologikoa, berrikuntza eta lehiakortasun orokorra lortzera bideratzen direla ere ulertu behar dugu. Eta estrategia horren agente privilegiatu zalantzari gabe hau ere enpresak direla. Gizarte testuinguru kohesionaturik ez dute eta ez badute enpresa horiek inolaz ere ez dira lehiakorrak izango. Beraz, kohesioa eta lehiakortasuna beti batean ulertu behar ditugu. Egun bizi dugun krisialdi ekonomiko sakon honetan, lehiakortasuna galtzen ari da. Atzo bertan aipatzen ziguten orkestrako txostenaren aurkezpenean lehiakortasuna galtzen ari gea Euskadi bezala ere. Eta horren arrazoietako bat, merkatuetan krisialdi globala dela, baina horretaz gain, konfiantzazko harremanak hondatzen ari direlako, eta gizarte gatazkak areagotzen ari direlako ere gertatzen ari zaigu. Eta hori Euskadin oso ondo ikusten ari gea azken aldi honetan. Gizarte berrikuntza zera da, gizarte arazo konplexuak ebaztera bideratzeko prozesu, produktu eta zerbitzuak berriak lortzera. Sortzea barkatu. Eta gizarte berrikuntza guzti honek horrela ulertutakoak behintzat, garapeneko eta inpaktuko bi eremu desberdin ditu gure ikuspegitik. Lehendabizikoa, erosotasunagatik edo kanpokoa esango diogun hori, gizarte kolektibo zehatzak, bai etorkinak, adinekoak, gazteak eta bar, ardatz dituen ekintza, programa eta proiektu multzoak hartzen dituena da. Beti ere, askotariko arazoen ondorioz, baztertuta dauden pertsona horiei bideratutako tendentziak eta proiektuak. Gizarte politikoei dagokioen eremu zehatza da hori noski, dakizuen bezala, eta gizarte kohesioa hobetzeko estrategia Europar garrantzitsuan bilduta dago. Baina bigarren eremuari, barnekoari, bideratu nahiko nioke gaurko nire hitzaldia. Gizarte berrikuntzak enpresetan betetzen duen egitekoari dagokio, eta enpresen lehiakortasunean txertatzen diren dimentsio ukaezinei. Hain justu, bigarren eremu hau da guretzako benetan gaurko jardunaldiaren muina. ¿Por qué? ¿Cómo entendemos nosotros la innovación social unida a la estrategia empresarial y a su competitividad? Desde luego, desde la perspectiva del fomento de la innovación y la competitividad empresarial, la innovación social se entiende, la entendemos, como las dinámicas internas de las organizaciones empresariales que facilitan, por una parte, el desarrollo de ciertos intangibles vitales que son básicos para la competitividad y para la innovación. Estos intangibles tienen sin duda que ver con aspectos como competencias innovadoras, capital social entendido como confianza entre personas, gestión participativa, estrategias de integración colectiva, en definitiva, todos esos aspectos que habitualmente no sabemos cómo medir. Lo que podríamos llamar en las estructuras de gobernanza de todas estas organizaciones y en especial de las empresariales, el capital social de la innovación responsable. Por tanto, así entendida, la innovación social se refiere a dimensiones que no son tecnológicas, a las que habitualmente estamos acostumbrados cuando hablamos de innovación. Estas dimensiones intangibles permanecen habitualmente ocultas para las propias empresas y, desde luego, para organizaciones como los gobiernos y aquellos que tenemos que tomar decisiones en las administraciones públicas. Y en el momento de diseñar y fomentar políticas de innovación y competitividad son cruciales. Todavía seguimos apostando por una perspectiva tecnológica de la innovación,
pero no por ninguna razón especial, sino porque, aunque resulte paradójico, las tecnologías siguen siendo una guía muy flexible y muy conocida para todos los que estamos aquí. Entendemos que toda esta innovación tecnológica resulta, desde luego, crucial para mejorar la competitividad de nuestras empresas y nos sentimos mucho más cómodos en esa medición y en la observación de la tecnología como fuente de competitividad. Quizá porque, además, las tecnologías tienen dimensiones tangibles, se pueden medir, son apuestas que han sido de país durante muchos años y son garantía de desarrollo de procesos innovadores. Pero para quienes debemos realizar inversiones en innovación, tanto para empresas como para gobiernos en este caso, estas garantías nos permiten tomar decisiones de una forma más segura, gestionar nuestros riesgos de una forma mucho más cómoda. Pero los intangibles son importantes, aunque ellos solos no son suficientes. La innovación y la mejora de la competitividad conforman un bucle entrelazado entre las dimensiones tangibles, como pueden ser la tecnología, los recursos económicos, las personas, y los intangibles, entre los que podemos poner sin duda la confianza entre personas, personas y administraciones, personas dentro de la propia empresa, empresas y administraciones, y las competencias de cada uno de ellos que hacen que se produzca un proceso de cambio en la innovación. De forma cauta pero decidida, la innovación social, desde luego, es una parte sustantiva de la estrategia que tenemos que llevar a cabo para mejorar la competitividad de nuestro país. No es suficiente concebir el desarrollo tecnológico como una dinámica que nos va a llevar per se a mejorar la competitividad y la innovación de nuestras empresas. Requerimos de otros desarrollos, de otros condicionantes que en este momento no estamos valorando de forma suficiente. Y como decía Alberto, desde luego necesitamos más experimentación, mejores evidencias e instrumentos de calidad para el fomento de esos intangibles como catalizadores de competitividad. Y para ello es evidente que necesitamos desarrollar sistemas de evaluación, como el que se ha desarrollado en este caso, de la innovación social en todas nuestras organizaciones, porque constituye sin duda un paso relevante, visible, para analizar el papel de la innovación social en la competitividad. Si no lo medimos, si no sabemos cuáles son los factores importantes, no sabemos dónde introducir nuestras mejoras y dónde actuar. Para nosotros, para los tomadores de decisiones, desde luego, disponer de estas evidencias en forma de indicadores que muestran las competencias, las relaciones de confianza, las formas de gobernanza en la gestión, la creación y otro tipo de intangibles son elementos clave para esa toma de decisiones. Son clave para la competitividad, pero también para tomar decisiones. Pero el desarrollo de estos sistemas debe ser suficientemente robusto en cuanto a la evaluación de las innovaciones y sus impactos y tomar, desde luego, ese camino que nos encamine, valga la redundancia, hacia esa mejora de competitividad. No es una tarea muy sencilla, pero innovar no lo ha sido nunca. Es hora de innovar ahora en modelos de medición de esta innovación y la estimulación y el análisis de esos impactos sobre nuestra economía. Es hora de incorporar una dimensión de esos intangibles a la innovación, analizar qué está ocurriendo con esa innovación social y cómo nos está afectando en nuestras empresas y en nuestras organizaciones. De muchas maneras sabemos que la innovación social juega un papel importante en la competitividad, que es relevante, pero es momento de realizar un esfuerzo para medirlo y para tomar decisiones en función de esas medidas. En ese camino, en este encuentro se presenta hoy, en la jornada, un modelo que está orientado a mejorar los sistemas de evaluación y de medición de la innovación social de las organizaciones. Un modelo novedoso y pionero en Europa, que apuesta por comprender las dinámicas de la innovación social en las organizaciones, entre ellas, evidentemente, en las empresas. Es bueno saber que se está en esa senda y que puede dar frutos a corto plazo. Es importante animar y sostener estas nuevas experiencias que apuestan por retos difíciles en momentos de especial dificultad. Pero innovar siempre ha sido difícil, como decíamos, y ahora más que nunca es imprescindible emprender este camino. Innovar la innovación es una guía que bien puede orientar la reflexión sobre el futuro de esta innovación social, entendida como factor de competitividad de nuestras empresas. Horretan ari gera eta nik uste dut gaurko jardunaldia garrantzitsua izango dela bide hori argitzeko
eta hemendikan aurrea ere zuek guztiok eta gu animatzeko bide horretan. Mila esker zuen arretagatik.